seguimos queriendo que entendáis todos que nuestros proyectos son conjuntos, que esto es un proyecto de una comarca, este es el proyecto de Puerta de Andalucía y es el proyecto que ilusiona a todos los ciudadanos que están alrededor de Linares, Bailén, Guarromán, Baños. Pero sobre todo quiero dar las gracias a la empresa Querogen, a la empresa Insersa. Tenemos aquí hoy con nosotros a Javier de Aspe, CEO de Insersa. Tenemos con nosotros a Pedro Rodríguez, geólogo y promotor del proyecto. Muchísimas gracias a los dos. Ellos son los que nos van a explicar este proyecto, pero a mí sí me gustaría hacer una pequeña introducción. Veréis, nosotros hemos presentado ya algunos proyectos que son hoy día una realidad y de la que nos sentimos muy orgullosos. Sabéis que hemos venido delante de los medios de comunicación a hablar de proyectos como el de Evolutio, que se ha instalado en Santana Motor, en las instalaciones del parque, que ha ocupado un antiguo inmueble que se decía que iba a ser para un centro de protección de infraestructuras críticas y que hoy día está ocupado por una gran empresa, por una multinacional que se dedica a temas de ciberseguridad y cloud computing. Nosotros hemos presentado aquí un proyecto maravilloso como era la cesión mediante delegación de competencias del Parque Empresarial Santana, que es el futuro de esta ciudad. Hemos hablado de las vías del ferrocarril, de la conexión al ramal central, hemos hablado de esa playa de vías que le da vida a ese parque, hemos hablado del ramal central que va desde Algeciras hasta el norte de España, de cómo las ciudades que estamos aquí nos hemos sumado a ese proyecto porque nos parece básico, porque tenemos que aprovechar la posición geoestratégica que tiene Puerta de Andalucía. Sabéis que hemos hablado de muchísimos proyectos. Acordaros del proyecto de la fotobiorefinería, una inversión de más de 9 millones de euros en la fotobiorefinería más grande que actualmente hay en el mundo. Hemos hablado del proyecto de competencias digitales del centro que va a instalar Renfe en esta ciudad. Yo creo que hemos hablado de muchísimos proyectos que nos ilusionan. Acordaros cuando presentamos Cofares, la principal distribuidora farmacéutica, la principal cooperativa farmacéutica que hay en España, instalándose en esta ciudad, la transformación. Todos eran proyectos que son realidades y que nos hacen muchísima ilusión. Pero veréis, lo que vamos a presentar hoy es un proyecto que seguramente tiene muchísimos visos de ser una realidad y sobre todo lo que tiene es una ilusión como no hemos puesto en ningún otro proyecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando algo de nuestra historia. ¿Qué quieren que les diga? Estamos hablando del distrito minero de toda esta zona, Linares, La Carolina, Guarromán, Bailén, Baños. Ese proyecto que siempre ese distrito minero que lleva explotándose desde la época de los romanos, de los oretanos, a lo largo de toda la historia hemos estado explotando los yacimientos mineros. Sabéis perfectamente lo que ocurrió. Se acabó aquello en el año 1991 y no fue por falta de material, fue por el precio y porque dejó de utilizarse como un material extractivo. Hay montones de inmuebles dentro del catálogo general de patrimonio en toda esta comarca, de todo lo que quedó, de todos esos restos mineros, de todo ese patrimonio que está a disposición de los ciudadanos. Yo creo que la riqueza mineral que tuvo toda esta zona fue importantísima y conformó lo que hoy es esta comarca, donde la importancia de la minería ha sido clave en su desarrollo. Y es verdad que a partir de que dejó de producirse la actividad extractiva, bueno, pues empezamos en un proceso de caída que estamos tratando de solucionar entre todos, poniendo muchísimo esfuerzo por parte de todas las administraciones, pero especialmente de las locales, que somos nosotros y que en nuestro día a día somos los que más sensibilidad tenemos con los problemas de los ciudadanos. Yo creo que
la importancia de aquel desarrollo minero fue lo que implicó todo lo que ahora estamos viendo, que es la importancia que le estamos dando al tema del ramal central. Todo aquello desarrolló una actividad del ferrocarril importantísima, porque necesitábamos sacar todo aquel material hacia los puertos, hacia el centro, y se desarrolló una actividad del ferrocarril impresionante. Sabéis que seguimos necesitando infraestructuras, necesitamos que se desarrolle la A32, necesitamos que lo del ramal central sea una realidad, no ya solo por los proyectos que hay, sino porque la logística es imprescindible, y vuelvo a insistir, estamos hablando de un nodo, de un núcleo logístico que es Puerta de Andalucía, que es clave en el desarrollo y en el transporte y en la distribución de mercancías en toda Andalucía. Yo creo que lo que vamos a presentar hoy, es ilusionante, porque los ciudadanos de toda esta comarca, los ciudadanos de todos los municipios que hemos estado relacionados con la minería, van a estar encantados de lo que se va a presentar aquí hoy, porque estamos hablando de que los recursos naturales vuelven a ser prioritarios en la economía mundial, porque estamos hablando de una transición ecológica, de la que estamos hablando todos, y se nos llena la boca de hablar de la transición ecológica y no nos damos cuenta de la importancia de los recursos naturales en esa transición. Hablamos del vehículo eléctrico, hablamos de la energía verde, y no nos damos cuenta de que ya en el año 19, yo recuerdo que me reuní con vosotros y nos hicisteis un planteamiento que nos parecía maravilloso. Normalmente, y sí quiero hacer hincapié, detrás de casi todos los proyectos que han llegado a esta ciudad, de todos los que he relatado, siempre hay algún linarense. Es curioso, pero es para que veáis la importancia que tiene muchas veces la implicación de los ciudadanos. No hay ni uno de los que haya dicho donde no haya habido un linarense detrás que haya dicho, oye, mira, ¿por qué no vamos? En esto ocurrió lo mismo. Yo me vino otra vez de Pepe Dueñas, que me dijo, oye, Raúl, ¿por qué no nos sentamos y me senté con ellos, me explicaron un proyecto en el mes de julio del año 19, recién llegado aquí. Me pareció un proyecto impresionante, y el 15 de octubre estaba con Alberto en un congreso de minería que había en Sevilla, donde nos estuvieron enseñando todo, y dijimos, pues es verdad que esto es un proyecto con muchísimo futuro. ¿Qué ocurrió? Que llegó la pandemia, y hemos estado parados con esa pandemia hasta que, en cuanto hemos visto que esto puede volver a empezar, nos hemos vuelto a sentar y aquí estamos. Yo creo que es importante que este proyecto sea una realidad. Vuelvo a insistir, Kerogen Energy nos hace un planteamiento. Su principal socio es Insersa. Insersa, estamos hablando de la empresa española que tiene, que tiene mayor porcentaje de actividad en temas de extracciones mineras en toda España. Lleva las minas de Río Tinto, tiene la explotación de Las Cruces. Es decir, que estamos hablando de una empresa que tiene cerca de 1.000 trabajadores actualmente. Y está ahí hoy con nosotros. Y está aquí su CEO, está su director general, porque creen en este proyecto. Y si ellos creen en este proyecto, nosotros creemos aún más. Porque sabemos lo que es Linares, sabemos lo que es Puerta de Andalucía, sabemos el distrito minero, sabemos perfectamente lo que era, lo que es y las posibilidades que tiene. Y por tanto, por eso nos han elegido para este proyecto, por la tradición minera, porque los recursos naturales siguen estando ahí, porque todo el mundo sabe que no se agotó el mineral, que el mineral sigue estando ahí, y que hoy día, con los adelantos tecnológicos, el coste de la producción es menor, y porque es un material imprescindible en esta transición ecológica. Y ahora, cuando se lo expliquen, van a entenderlo, porque el precio que tiene actualmente el plomo en el mercado internacional y por qué es imprescindible. A nosotros nos lo enseñaron muy bien, Alberto lo sabe, y nos demostraron qué es lo que va a ocurrir con todo este desarrollo de baterías eléctricas y etcétera. Pero a mí me gusta que sean ellos mismos los que nos expliquen cómo va a ser este proyecto, en qué consiste y las distintas fases que va a tener.
Van a empezar en este distrito, en toda la zona de Matacabras, del Cobre, de San Juan, pero ellos van a explicarlo ahora perfectamente en una presentación que van a hacer aquí. Y para nosotros, vuelvo a insistir, antes de terminar, nos parece ilusionante el proyecto, nos parece que tiene un futuro enorme y para esta comarca puede ser una oportunidad de desarrollo increíble y vamos a apostar por ello. Por eso decía, de todos los proyectos que han venido, este nos ilusiona porque puede ser, bueno, pues que la nueva necesidad de recursos naturales y la nueva necesidad de esta transición ecológica tenga aquí un futuro y un desarrollo que vendría muy bien a toda esta zona. Alcalde, lo primero, darte las gracias y si ya teníamos ilusión cuando hemos llegado, pues todavía nos has ilusionado más para continuar con este proyecto, con tu magnífica intervención. Estimado delegado de la Junta de Andalucía, alcaldes de Bailén y de Guarromán, amigos, amigas representantes del Colegio de Ingenieros de Minas, el director de la Escuela Politécnica de Linares. Bueno, ya nos ha presentado el alcalde. Pedro y yo representamos a Kerogen Energy. Yo a su vez soy consejero delegado de Insersa, que es empresa socia de Kerogen, junto a un equipo de geólogos e ingenieros de minas del máximo prestigio internacional, algunos de los cuales están hoy aquí con nosotros. Lo primero que quería hacer en nombre de Kerogen Energy es agradeceros la magnífica acogida que hemos tenido desde que empezamos a dar los primeros pasos en este proyecto, como ha contado el alcalde, antes del COVID. Es normal que nosotros nos sintamos a gusto aquí, en esta comarca minera, porque nosotros también venimos de pueblos mineros. Insersa se fundó en el año 1988 en minas de Río Tinto por un linarense, Francisco Moreno, y en 33 años hemos vivido todas las fases de la minería, desde el cierre de las minas al principio del siglo, a la dificultad con la reapertura, a luego la época de crecimiento y de resurgir, que fue a partir de 2007. Y nunca la abandonamos. En la actualidad, como también ha comentado el alcalde, pues tenemos una plantilla de 900 personas, de los cuales el 90% son ciudadanos de la cuenca minera onubense. En Insersa siempre apostamos por el talento local y por el desarrollo de las comarcas o de los lugares donde operamos. Somos el primer operador minero subterráneo y la primera empresa de sondeos a nivel nacional, y eso es posible al gran equipo de profesionales que tenemos. Voy a comenzar la exposición dando unos breves datos de la minería, el sector minero en Andalucía, y luego daré paso a Pedro, que nos explicará nuestro proyecto Nuevo Linares. Lo primero que quería decir que la minería es un sector estratégico en Andalucía, un sector productivo estratégico. El 40% de la industria extractiva de España está ubicado en Andalucía. Aquí sumaríamos la minería metálica y la no metálica. En lo que es la minería metálica, que es a la que nosotros nos dedicamos y la que nos ocupa, en el año 2020, que hasta es la fecha en la que tenemos datos, pues las cifras de facturación de la industria minera fue de 3.000 millones de euros. Creo que es una cifra muy reseñable, ¿no? En Andalucía, en la actualidad, tenemos operando 6 explotaciones mineras, 4 en la provincia de Huelva, que es mina de Aguas Teñidas, mina de Sotiel, mina Magdalena y mina de Río Tinto. Tenemos en la provincia de Sevilla la mina Cobre Las Cruces y en la provincia de Granada las minas de Alquife. Tenemos próxima a la reapertura, que esperemos que sea pronto, la mina de Alnalcollar, que también está en la provincia de Sevilla. Y después hay muchísimos proyectos en exploración. Los datos son de 2020 y los proporciona Miner, que es la Asociación de Empresas Mineras de Andalucía. En ese momento había 15 proyectos de exploración, algunos muy conocidos porque son minas antiguas, como Tarsis, Las Zarzas, San Telmo, Escacena, Paterna, el Berrocal, Beas, el Valverde del Camino, etcétera. A estos proyectos pues se incorporará en el 2021 el proyecto Nuevo Linares, gracias al cual estamos aquí hoy con vosotros.
Estos datos demuestran el gran potencial que tiene la minería en Andalucía. Nuestra riqueza geológica pues, nos hace augurar un próspero futuro, de eso estamos convencidos. Y así lo entiende también la Junta de Andalucía, que siempre nos ha apoyado y que con la presencia del delegado pues sí mantiene su apoyo, al igual que todos los entes locales que también están aquí representados, ¿no? ¿Cuáles son las características que creo que es muy importante y que del sector minero en general? En primer lugar, pues el sector minero invierte siempre a largo plazo. En la última década se han invertido 2.400 millones de euros en Andalucía, solo en minería metálica. Es una industria segura, moderna y tecnológicamente puntera. Nosotros hacemos una minería en Andalucía del siglo XXI, o sea, canadienses y australianos vienen aquí a ver lo que nosotros hacemos. Eso es una cosa que muchas veces pues la gente no se lo cree, pero hay proyectos, bueno, ahí no sé, aquí vienen algunos ejemplos, como por ejemplo la planta hidrometalúrgica de Cobre Las Cruces, que ahora tienen una nueva planta experimental y la construirán a nivel industrial, como el proyecto ELIC que está desarrollando Atalaya para la transformación de concentrado en cátodos. La forma de trabajo y de ejecución, por ejemplo, la rampa de Mina Magdalena, que fue considerada first class a nivel mundial por expertos internacionales y que fue ejecutada por Insersa. Otros proyectos, pues, por ejemplo, el relleno aquí que hay muchos mineros, pues el relleno de las cámaras con pasta, aprovechando los estériles para el propio sostenimiento de la mina, pues todos son sistemas que luego han sido copiados en muchas otras minas, al igual que, bueno, por supuesto hay operación remota de equipos, digitalización de la producción, en definitiva, lo que hablábamos, es una minería del siglo XXI. Después, tiene otra característica que se suele asentar en zonas habitualmente, aunque aquí en Linares ya comentaba que hay muchísimos proyectos, pero que están tradicionalmente desfavorecidas, como han sido las cuencas mineras. Y ha generado a su alrededor gran desarrollo económico y social, empleo estable y de calidad. Suele tener gran aceptación por parte de las poblaciones donde se asienta. De hecho, en Andalucía, en minería metálica, ahora mismo hay 10.000 puestos de trabajo directos y 30.000 indirectos o inducidos. Combate la despoblación. Al generar desarrollo económico y empleo estable y de calidad, pues la gente no tiene que emigrar. Apuesta por la formación continua y tiene una política y una gran inversión en responsabilidad social corporativa. Y por último, y no menos importante, pues cumple escrupulosamente toda la normativa legal, ya sea la de la autoridad minera o la de la autoridad medioambiental. Y además garantiza con importantes avales económicos la restauración de los territorios una vez termine la explotación minera. Ya, por no extenderme más, y también el alcalde lo ha comentado, pues en los medios de comunicación se habla mucho del superciclo expansivo de las materias primas. Esto pues se debe principalmente, en primer lugar, a la reactivación de la economía mundial después del parón provocado por el COVID y, por otro lado, la creación de nuevos hogares y el crecimiento de consumo de materias primas que están ligados a la construcción, el suministro eléctrico y el equipamiento. Sobre todo, como sabéis, el gran desarrollo que hay y los grandes movimientos migratorios que se dan en China, India y sudeste asiático. Y no menos importante, y que es yo creo que está en la agenda de todos los países de nuestro entorno, pues como ha hablado el alcalde también, pues la transición ecológica. Las energías renovables, la electromovilidad, el coche eléctrico, el hidrógeno verde, los coches híbridos, la electrificación de los hogares, ¿no? Y la sustitución de los sistemas basados en energías fósiles. Todo eso está en la agenda de todos los países y para ello se necesitan los metales. Y entre ellos, y por eso estamos aquí, el plomo y la plata, que son imprescindibles para la electromovilidad, son imprescindibles para las energías renovables y para la acumulación de energía y el almacenamiento energético. Por ello, como también ha comentado el alcalde, ahí tienen una gran demanda y además unos precios altos en el mercado. Así pues yo creo que tenemos trabajo y un gran futuro por delante. Doy la palabra a mi compañero Pedro y os doy las gracias.
En primer lugar, mi nombre es Pedro Rodríguez, soy compañero de todo el equipo de Querógeno. Algunos de los almas principales no están aquí. Una de ellas es Fernando Palero, que hoy día no puede estar porque le dan... Sí, perdona. Alguien quizás mejor. Quizás. ¿Me oís ahora? ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Un compañero nuestro que no está aquí, lamentablemente, le encantaría estar, es uno de los miembros y de los promotores mayores de este proyecto, Fernando Palero, pero es un lujo tenerle dentro de la compañía porque es un Premio Nacional de Geología, hoy le dan precisamente en Madrid, en el Ministerio y en el Instituto Geológico. Agradecerte, Raúl, demás alcaldes, autoridad y compañeros todos, la introducción. Habéis hablado ya bastante, Raúl, del proyecto y me voy a centrar fundamentalmente, junto con la introducción que ha hecho Javier, en dar algunos datos. Cuando pensamos este proyecto y cuando nos reunimos con Raúl y con el alcalde de Bailén y el alcalde de Guarromán hace ya casi 2 años, pensamos articular este proyecto, os soy honesto, con compañías internacionales que son los actores principales en la minería nacional. Pero pensamos también que somos una compañía pequeña y que podíamos tener la oportunidad de asociarnos con un operador tan importante como Insersa. Insersa, yo la conozco desde sus comienzos con el linarense, como ha dicho Raúl. Paco Moreno fue su presidente anteriormente y la conozco de cuando era una empresa que solo tenía unas pocas máquinas de sondeo. Hoy Insersa es, sin lugar a dudas, el principal operador en minería subterránea de España. No solo en minería masiva y grandes cámaras y grandes capacidades de producción de yacimientos importantes, los de la faja pirítica, sino en su historia nos podemos remontar al yacimiento de Carlés de oro en minería estrecha, minería delgada en Asturias. Por lo tanto, el caudal de aportación desde la mecanización, la experiencia que Insersa puede dar a este proyecto es muy significativo. Como digo y repito, pensamos en socios internacionales, pero al final convencí a mis compañeros de que lo ideal era asociarnos con Insersa por el caudal de aportación que puede significar para este proyecto. Nosotros somos profesionales de la minería que fundamentalmente tenemos décadas de haber pasado por todas las fases de la minería, exploración, en lo que llamamos greenfield o brownfield, proyectos en una etapa muy temprana de exploración, a proyectos ya en desarrollo o muy avanzados, a la fase constructiva y a la fase operadora. Hemos pasado por todas esas fases y teniendo Insersa de amigos y compañeros de viaje, pues será muchísimo más fácil. Como digo, eso es respecto de Insersa. Insersa la conocemos por proximidad y amistad en todos estos proyectos que Javier ha enunciado, en la cual prácticamente la mina de Aguas Teñidas fue el iniciador desde el principio y llevan ya casi 9 años en producción y es uno de los operadores de mina que más satisfacciones ha hecho al grupo internacional. Algunas cifras. ¿Por qué el distrito de Linares? Bueno, el distrito de Linares tiene una vida de aproximadamente 1 siglo y medio, aunque las operaciones se pueden remontar a tiempo de los romanos, pero podemos encauzarla dentro del siglo XIX, mitad del siglo XIX, finales del siglo XX. ¿Por qué Linares paró sus operaciones mineras? Básicamente tenemos que entender una cosa. En 1991 el precio del plomo eran de $700, entre 600 y $700. En 1993, el 2 de septiembre, bajó
a $320. Evidentemente, los buenos profesionales que había aquí, de Minas de la Cruz, fundidores, de Adaro, etcétera, pudieron aguantar hasta ese límite que nosotros llamamos break-even, ley de corte para económica, de $700, sufrieron mucho y no podrían soportar más. No tenían pulmón económico para poder soportar más. ¿Alguna otra cifra? En 2007, fijaros que desde 1993 a 2007 pasan escasos años, el precio del metal subió a $3.700, es decir, prácticamente $3.000 de diferencia. A la plata le pasó exactamente lo mismo, más o menos la mitad. Eso es lo que te condiciona fundamentalmente a lo que nosotros llamamos clasificar recursos para poderlos pasar a reservas o no tener reservas para poderlas establecer y poder operar. Con esos condicionantes es inviable una minería, pero hoy día el precio se ha venido manteniendo desde esas zonas, esas regiones, en torno de 2.600, 2.800, y hoy día se mantiene en el London Metal Exchange en torno a 2.300. Es un precio suficiente, incluso aplicándole la inflación consabida de los años 90 ahora, suficiente para poder operar recursos que puedan ser viables, como más adelante diré, técnica, ambiental y sobre todo socialmente. ¿Qué decir de lo que ha dicho Javier y Raúl? La transición energética es un elemento que está gravitando completamente respecto del material o el recurso geológico que existe aquí, que es fundamentalmente el plomo y también la plata. Hay una cosa que me gustaría destacar, aparte de la larga historia de Linares, es que para nosotros, los que estamos familiarizados con la minería te acerca a la civilización. La no minería te aleja de la civilización por todas las implicaciones que ello lleva. Y yo creo que los habitantes de Linares y de Bailén y de Guarromán lo han sufrido bastante. El hecho de no tener una actividad económica y una actividad social como era el tiempo de la minería, yo creo que tuvo un impacto aquí significativo. Bueno, esto es una pequeña imagen de diferentes zonas, como estas. El distrito tiene aproximadamente unos 45 kilómetros cuadrados y como esta imagen hay centenares de ellas. Nosotros tenemos identificados unos 93.000 metros, es decir, 93 kilómetros de estructuras mineralizadas en el distrito de Linares. Es decir, aunque venimos con mucho entusiasmo, también aplicamos las cautelas y la prudencia. Pensamos que podremos encontrar suficientes recursos para ser transformables en reservas. Un poquito más sobre por qué el distrito de Linares. Ya hemos dicho sobre el asunto de los precios. Otro aspecto importante es que el plomo, fundamentalmente, aunque el consumo del plomo gravita especialmente sobre el asunto, sobre las baterías y almacenamiento energético, nos sorprendería saber que el plomo se utiliza en cosas tan sofisticadas como los reactores nucleares de cuarta generación. Es decir, el sistema de revestimiento de plomo-bismuto es muy demandado en los reactores de cuarta generación que se están implantando, 48 reactores ahora mismo en el mundo, globalmente. O sea, el plomo ha estado con la humanidad desde hace siglos, pero se sigue utilizando en pequeñas cantidades, claro, la demanda fundamental es en las baterías, pero se sigue utilizando en muchas otras necesidades que sin él, como digo, nos alejaríamos y nos acercaríamos a la jungla.
Algunas informaciones aquí sobre los precios, la evolución. Hemos intentado poner un recorrido lo más cercano, desde 2014. Si nos remontamos un poquito más atrás, no nos extrañaría precios un 50% por encima. Una de las cosas que ha condicionado fundamentalmente el mercado del plomo ha sido la demanda, obviamente. La demanda que se proyecta, siendo de una forma prudente en todos los escenarios de mercados, es que en el año 2025 el plomo se va a seguir utilizando en los aviones, en los barcos, en la movilidad eléctrica y no eléctrica, en la eléctrica también porque necesitan baterías de lo que se llaman de batería estable para la iluminación. Pensamos que se abre un mercado que pase de ahora mismo son unos 26 billones de dólares a 92 billones de dólares. Será el mercado para 2025. O sea, se anticipa una gran demanda en el mercado de plomo. Realmente el plomo hubo un estrangulamiento cuando se abrieron los grandes yacimientos de Australia y de Estados Unidos. En Sudamérica también fue muy importante. Son los principales productores. Nosotros anticipamos que no podremos competir con esas escalas, pero sí aportar una escala significativa. ¿Cuál es el proyecto de Querógeno? El proyecto de Querógeno, digamos que es muy sencillo y está inventado. Es definir los recursos que tenemos en Linares, que algunos ya son bastante conocidos, hay una información prolija, y transformarlos en una viabilidad técnica, ambiental, económica. No hay viabilidad técnica si no hay viabilidad económica, Es decir, tenemos que pasar esas reservas a que sean medibles, definibles y económicamente extraíbles. Eso hoy día, como no puede ser de otra manera, tiene que ser medioambientalmente viable y socialmente igual. No mencionamos lo social porque consideramos que lo ambiental incluye lo social. Después de eso, que esperamos que dure como un periodo de unos 2 años y medio, estaríamos en condiciones de solicitar las autorizaciones administrativas de pase a concesión de explotación. Es un proceso que es lento por las regulaciones extremas en general en España y fuera de España que exigen las administraciones para transformar ese proyecto de explotación, darle la titularidad de concesión de explotación, porque interfieren un montón de administraciones, desde las administraciones locales, los órganos hasta jurídicos, los órganos ambientales, confederaciones hidrográficas, etcétera. No quería olvidarme de un factor cuando estamos hablando de viabilidad ambiental, es que afortunadamente el distrito de Linares, cuando pido disculpas a Bailén y a Guarromán, porque cuando hablo de Linares estoy entendiendo que estoy hablando de Bailén y Guarromán y Linares. Si observáis, la minería de Linares es una minería extremadamente limpia, que sorprende en el concepto de minería, porque prácticamente no existen residuos. Es decir, es una minería donde lo que se extrae es casi la metalización pura. Es decir, producimos concentrados del 80% generalmente, y prácticamente no hay estériles. Los estériles o bien se quedan dentro de la mina o bien son estériles reutilizables en otras actividades como obra civil, etcétera, ¿no? Es decir, carreteras, porque son unos estériles o unos residuos muy limpios de sulfuros, con lo cual no se oxidan. Y eso es una gran ventaja. Si veis o pensáis en un distrito de Linares en el cual se han sacado a lo largo de 1 siglo y medio 3 millones de toneladas de metal, que ha sido el segundo productor de metal de plomo de Europa, ¿no? Es difícil encontrar un distrito así donde haya tan pocos residuos. Y eso es una fortaleza que se tiene en Linares. Más cosas.
Es el permiso que tenemos, tiene unos 45 kilómetros cuadrados y, como digo, dentro del permiso hay unos 97 kilómetros de estructuras semiaflorantes, algunas de ellas son ciegas, medidas de potencial. La idea nuestra, en un principio ahora mismo, y perdón que me extienda, es definir un mínimo recurso como para que podamos arrancar una operación viable. ¿Cómo consideramos nosotros un modelo básico de proyecto? Hoy día no se puede entender, primero por los propios inversores, por la propia economía de escala, un proyecto que tenga una vida media de menos de 10 años. Digamos que los que te prestan el dinero, los agentes financieros y los inversores, tienen que dar una cierta continuidad a su negocio, fundamentalmente porque las inversiones tienen un coste de capital muy intensivo. Un proyecto pequeño como este que pensamos inicialmente no sería menos de una inversión de 40 millones de euros y sí sabemos, tenemos un dato que es bastante verídico, una mina pequeña de producción de en torno a 300, 500.000 toneladas de todo uno en empleo directo, el consumo intensivo de empleo en minería subterránea son 4 turnos por los correturnos y nos lleva fácilmente a 180, 200 empleos. Tenemos una ventaja también, como decía, retomando anteriormente el punto de la limpieza del mineral de Linares, y es que mineralúrgicamente se han hecho unos avances increíbles hoy día en la minería de concentración. Los métodos gravimétricos han hecho unos avances espectaculares, no ya solo la minería subterránea, la mecanización, la digitalización de la minería subterránea, pero sobre todo el tratamiento. En definitiva, un poco como decía Javier, minería del siglo XXI, pero tenemos, como digo, unas fortalezas aquí y por eso estamos muy ilusionados con Linares.